Muy buen tiempo tenemos en el Señor, en el poder reunirnos, y gracias a Dios que estamos aquí en este tiempo de la honra del ministerio, poder aprender juntos, seguir reflexionando y atendiendo a la voz de Dios. Bienvenidos todos, es un gusto estar con ustedes en esta tarde, en esta hora, participando de este privilegio de conocer más de nuestro Dios. Y bueno, en esta bienvenida también le pedimos a todos que se preparen, tome su tiempo para poder decirle al Señor en esta hora cómo queremos y deseamos de Él para aprender, ¿verdad? Yo le voy a invitar en esta hora a que todos, inclinando nuestro rostro, pongamos esta clase, esta honra del ministerio en nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, te damos muchas gracias en esta hora por la vida, la salud, la fortaleza que nos das, por este tiempo con mis hermanos, Señor, que concedes a nuestra vida juntos inquirir en tu sabiduría y sentarnos, Señor, alrededor tuyo para aprender de ti. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das a cada uno de mis hermanos, ahí donde se encuentran en este tiempo, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que podamos estar atentos, alertas, que podamos estar dispuestos de nuestro corazón. En tus manos preciosas encomendamos esta clase, Señor, y seguir siendo guiados por ti para honra y gloria de tu nombre. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que esa vida de tu Espíritu fluya en cada corazón. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Pues estamos en esta tarde, en esta hora, pues ya noche, ¿verdad? Donde en la honra del ministerio, en esta clase importante que Dios nos da, el poder participar juntos y reflexionar en las cosas que Dios nos enseña, ¿verdad? A todos aquellos que han tenido la seguridad en su llamado, en cualquier área en medio del ministerio, en la iglesia, el seguir creciendo, el seguir desarrollándonos, el seguir entendiendo la voluntad de nuestro Dios y sobre todo poder de verdad hacerlo de una mejor manera, excelente para nuestro Dios, porque la obra es de Él, ¿verdad? Así es de que está preparado nuestro pastor y nuestro hermano Guillermo, siempre nos recomienda seguir tomando nuestras notas. Ya tienes ahí apartado tu tiempo, entonces tu cuaderno, tu pluma, y vamos a entrar en la palabra de nuestro Dios en esta hora, en esta clase. La honra del ministerio nos habla de este tema que en las anteriores clases nuestro hermano Guillermo nos llevaba a los principios básicos de la consagración. Y el tema sigue siendo ese, el principio de la consagración. El principio de la consagración donde Pablo nos lleva y hemos estado viendo algo maravilloso, importante, de lo que Dios determina en nuestra vida siendo apartados para Él, ¿verdad? Lo más importante, yo aquí le puse porque no me alcanza mucho el espacio y para que podamos tomar notas en lo que vamos a ir viendo. Lo más importante, puntos suspensivos, lo invito a reflexionar unos momentos en este pensamiento, donde Dios no llama a perfectos al ministerio, pero sí perfecciona al que llama. Dios no llama a perfectos al ministerio, pero sí perfecciona al que llama. Y esta oportunidad que Dios nos da de reconocer estos principios básicos, nuestro hermano Guillermo seguirá llevando esa parte importante, pero en esta quinta parte que vamos a entrar y seguir abundando más en lo que Dios nos está enseñando, es que tú y yo podamos reconocer lo que hemos venido aprendiendo, la consagración, que en la palabra específica en hebreo ya lo reconocíamos, el Kadash, que significa ser limpio, santo, separado. Y algo que me llamó mucho la atención y lo recalcó nuestro hermano Guillermo es que podamos brillar para Dios. Porque hay muchos que en la actualidad tratan de brillar para sí mismos, tratan de atraer la atención a sí mismos, pero nada tiene que ver con nosotros, brillar para Dios. Y que en esos principios hemos visto que hay un sacrificio, el sacrificio de Sucia,
que es acento en la I, es esa ofrenda de amor. Nuestra vida sea agradable a Dios como ministros, como sacerdotes, en medio de la obra que Dios ha encomendado en nuestras manos, el estar atentos a su voz y ante todo en esa ofrenda de amor, en esa dedicación en nuestra vida, en esa consagración determinada en nuestro corazón, nos permita saber que Dios se agrade de nosotros, ¿verdad? Algo muy importante que se recalca en esta parte del sacrificio de su silla es que debemos de morir al yo, a nosotros mismos. Una oración plena en nuestro corazón donde la obra que es de Dios sea el reflejo, sea Él la luz, sea Él el que brille, no nosotros. Y eso es muy importante. También haciendo una recapitulación muy breve, nos va a llevar a reconocer que la obra que por supuesto nosotros tenemos ese texto base que se encuentra en Hebreos, nuestro texto principal, y para seguir mencionando los principios, donde nadie, Hebreos 5:4, ya se lo sabe usted de memoria, pero no solamente ahí como un conocimiento, sino del corazón, nadie toma para sí, dice, esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo es Aarón. Nadie. Así es de que ni tú, ni yo, nadie podemos tomar nada de lo que de Dios es, pues es su gloria y su poder. Así es de que Dios nos sigue enseñando a que también podamos no solamente determinar el no ser yo, porque mencionaba también la semana pasada nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo, que debemos despojarnos, desvestirnos, quitarnos todo aquello que nos estorba. Y ese significado griego que es apotitemi, es quitar algo por completo, quitarnos por completo todas aquellas cosas que vamos a profundizar un poquito más en ello en esta hora, para entender que lo que Dios hace, Pablo lo mencionaba, si ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo, sea Él el reflejo de nuestro hombre interior, que es la palabra viva, que es Cristo mismo, podamos caminar firmemente. Así es de que Él quiere perfeccionarnos, Él quiere mostrarnos en el ministerio cómo en su llamado tú y yo tenemos una gran diferencia. Así es de que eso es lo más importante en nuestro corazón, que el que nos llamó nos haga perfectos, nos llame en una oportunidad de reconocer que este es un real sacerdocio, es para que Él sea altamente glorificado, ¿verdad? Yo voy a invitar, allí tenemos una primera escritura en Filipenses 1:6, vamos a notar algo muy importante ahí, es donde Pablo habla a los creyentes de la manera siguiente, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le voy a leer también este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice claramente, Pablo, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Es un trabajo, es un desarrollo que no termina. Él mismo lo dijo, no que lo hayamos alcanzado todo, sino que proseguimos al blanco. Así es de que vamos a resaltar palabras importantes aquí también. Ahí en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, convencido en la otra versión, persuadido, peidoso, o con acento en la I, donde el estar convencido, también estoy seguro y estoy confiando que lo que es de Dios lo va a hacer completo. Y vuelvo al punto, si estamos siendo muertos a nosotros mismos, despojándonos de todo lo que nos estorba, dice la palabra de Dios que Él nos da esa convicción. ¿Usted está convencido de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Está firme verdaderamente en el llamado? Es estar seguro, confiado, es esa obra maravillosa que es lo que Dios quiere hacer. Y con el fin principal de que su propósito se cumpla. Y diga conmigo, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Entonces iremos a nuestra siguiente escritura que se encuentra en Efesios 4:11 y 12, donde habla acerca de el cumplir el propósito que Dios habla para su iglesia. Y para aquellos que el Señor llamó, tenga esto el mismo sentir.
y ha determinado Dios quiénes están ahí. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta traducción clave en el griego de lo que significa Él mismo es exactamente en su poder, en su voluntad, en su soberanía, en el ser supremo que es Dios. Él lo establece, nadie más. Porque vemos claramente, se nos había mencionado, que dentro de la disposición de Dios al corazón, estemos realmente interesados en lo que es importante para Dios. El fin principal, que Él nos llamó. No que nosotros nos pusimos ahí, aquí estoy listo, yo quiero hacer esto, yo predico, no. Es como Él ha hecho las cosas que persuadiéndonos, estamos seguros hoy y estamos firmes y confiados que lo que ha estado dando nuestra vida sin que nada te mueva, ni tus propias emociones, ni tus propios sentimientos o pensamientos, sino el cumplir el propósito de Dios. Y esa palabra Él mismo dice constituyó. Y aquí vemos esta palabra constituyó, que también en griego se escribe didomi, con acento en la primera I, cuando nos da a conocer, cuando Él nos revela quién es Él, cuando Él nos muestra en dónde estamos, que traduce en esa confianza el desarrollo de cada una de las áreas en donde Dios ha permitido que crezca tu vida, que florezca. Pues Él es el que le hace las cosas. Por eso dice que como a los apóstoles, a otro también les dio el ministerio de desarrollarse como profetas, como maestros, como evangelistas, pastores. Este desarrollo de conceder Dios a nuestra vida, esa confianza, qué privilegio, hermano. Porque cuando sabemos que es de parte de Dios y que Él ha depositado también esa confianza, y viendo el privilegio ahora es una grande responsabilidad. Di conmigo, responsabilidad. Ciertamente nosotros, recuerdo en una ocasión a un hermano que decía, no, a mí Dios me ha llamado y estoy en el evangelismo, y en la iglesia donde yo estaba en el grupo de evangelismo, llegó un día aquí, pero aquí no veo algún grupo del evangelismo para ir y salir a las calles. Y resulta que al tiempo, ¿dónde estaba él? Porque se acercó con el pastor y dijo, ese es mi llamado y aquí estoy. Pero resulta que ni estuvo aquí y mejor, y ya no está. Ahí es a donde vemos cuando las cosas surgen, que mencionaba también nuestro pastor la semana pasada, donde el lugar en donde Dios te ha puesto, vas a estar ahí, dispuesto. Dios te siembra, te pone en un lugar para que florezcas. Cuando Él te constituye servidor en esa honra de buscar de Dios y al mismo tiempo de perfeccionarnos en su llamado, va a revelarnos ese desarrollo. Platicaba una vez con nuestros hermanos los Ujieres, ¿verdad? Que también participo con ellos en el ministerio en esta iglesia, donde qué importante es saber que si Dios nos tiene aquí, tiene el futuro en sus manos y no en nuestras manos, donde Él nos va a permitir desarrollarnos. Cuando tú siembras una semilla, tú la dejas en ese lugar, ¿cierto? Esa semilla se mantiene ahí hasta que empieza a echar sus raíces y está segura que ahí fue sembrada. Tú como la persona, imagínate lo que Dios en su llamado ha puesto en cada uno de nosotros, esa semilla de su palabra, donde se siembra en nuestro corazón. Tú no sacas la semilla y vas y la pones en otro lugar. Tú no pones esa semilla y dices, ahora esta misma semilla la muevo para acá. ¿Qué va a pasar con esa semilla? Jamás va a florecer. Jamás se va a establecer, mucho menos va a dar fruto. Así es de que qué importante que cuando Él concede esta confianza en nuestra vida, en donde estamos y en el tiempo que Dios marca, Él nos permite descubrir ese florecimiento. Recuerdo hace muchos años y lo compartía con nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo, cuando Dios nos mueve, y Él es el que nos mueve, nos muestra en obediencia lo que debemos de entender. Pero seguimos floreciendo. Él no nos sacó de un lugar para otro. Nosotros nos damos cuenta que
Ese tal vez no fue el lugar donde Dios te quería y llegó el momento que te moviste tú. Pero cuando Dios te lleva al florecimiento, te lleva de lugar en lugar para que tu vida se desarrolle en el ministerio. Y en el área que Dios te muestre, ¿verdad? De ahí que también se daba el ejemplo de varios, no solamente en un corazón, sino hermanos, estamos dispuestos, ahora que estamos en este tiempo sin congregarnos y que ya vamos a regresar otra vez en medio del tiempo de la congregación, de reunirnos como iglesia, qué privilegio que estemos dispuestos. Va a haber alguien que no, pero ahí es a donde el propósito de Dios se revele a aquel corazón y se dé cuenta de su llamado, en cualquier área. Así es de que nuestra vida entonces empieza a crecer, a desarrollarse de tal manera que dice el versículo 12, nos perfeccione, a fin de perfeccionar, y habla claramente a los santos, y esto nos da la oportunidad de que el servicio que Dios nos da se empiece a desarrollar de una manera muy clara. El versículo 12 de Efesios, esa palabra perfeccionar, que aquí la tenemos anotada, en griego que dice katartismos, es hacer apto. De ahí que en ese momento cuando Dios nos deja en este lugar y decimos, Señor, yo sé que tú estás tomando el control, nada te mueve, nada te permite desarrollarte diferente, entiendes que Dios te empieza a perfeccionar. Y esa palabra te dice aquí claramente, hacer apto, di conmigo, hacer apto. Y el hacerte apto es aquella manera en la que te está capacitando, te está desarrollando y te está corrigiendo lo que es deficiente. Vaya que hay muchas cosas que Dios corrige, que Dios enseña, que Dios nos muestra a través del tiempo. Donde nos damos cuenta de lo que le mencionaba hace un momento, cuando traemos ese deseo de servir al Señor. Mire, cuando yo llegué a esta iglesia ya van a ser casi 14 años y estando en una congregación donde Dios me llevó a obedecerle y entender su voluntad, en mi deseo de servir a Dios, ¿sabe? Yo quería ir y predicar y estar aquí, ir allá y visitar a unos hermanos aquí y hermanos allá. Que cuando Dios nos muestra qué es lo que quiere hacer, ya te reveló en lo que has vivido y entonces dices, ciertamente necesito seguir aprendiendo, Señor. En un momento piensas que vas a estar ahí sentado, pero si Dios también ahí te pone, es para que entonces empiece a mostrarte lo que quiere capacitarte, dónde quiere corregirte. Hay muchas áreas en nuestra vida donde el perfeccionar es eso que va a ser corregido en la deficiencia en nuestra vida, es precisamente la restauración de lo que es de Dios. Y cuando hablamos de esa restauración, habla del estado original, de lo que éramos desde el principio. Como hijos de Dios, un llamado a que tú y yo podamos de verdad ser consagrados, apartados, separados. Entender esto es muy importante, hermanos. Porque vuelvo a repetirle, la obra ¿de quién es? De nuestro Dios. El ministerio, el servicio espiritual que requiere la obra de Dios como hijos de Dios. Ahí es donde resalta aún más su palabra, que en ese florecer sea un nuevo nacimiento. Un nacimiento puro, verdadero, un nacimiento que a muchos no reconocen aún como ministros, como líderes, como pastores, un verdadero nacer de nuevo. Recuerdo un testimonio de un hermano que compartía, uno de nuestros hermanos, nuestros pastores, en este momento no recuerdo, que al estar recibiendo la palabra que se había requerido el Señor en su corazón, al final del servicio este pastor se acercó con uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Diciéndole, hermano, tantos años que he estado en el ministerio y hasta hoy no había reconocido de verdad lo que es nacer de nuevo. Él se sentía avergonzado. Pero no es el que pueda alguien señalarte, mira, por razón y no era nacido. No. Que en ese momento Dios te apartó, te selecciona, te perfecciona y empieza a mostrarte esa aptitud, esa capacidad de prepararse, de entender cómo Dios quiere que hagamos las cosas, de entrar a esa parte
personal, individual de cada uno en ponerte de acuerdo con Dios. Porque mire, para la obra que Dios ha establecido en este trabajo del ministerio, en ese nuevo nacimiento, Dios quiere edificarnos. Y todas estas palabras las vamos a ver profundamente. Más porque cuando tú y yo vemos esa santidad y ese verdadero nacimiento de Dios en nuestra vida, vamos a ver que podemos honrarle, podemos glorificarle, podemos adorarle en espíritu y en verdad, como lo dice su palabra en San Juan, porque Él busca tales adoradores. Y esta obra es lo que requiere en nuestra vida, el que podamos entender la manera sólida, la manera firme en que la estructura, por ejemplo, de este edificio, tiene un fundamento que nada lo puede destruir. ¿Y cuál es nuestro fundamento, mis hermanos, mis hermanas? Es precisamente la roca que es Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros, que es esa solidificación en el cuerpo. Y vaya que las palabras de edificación en el cuerpo significa claramente lo que nos muestra la nutrición, el desarrollo, esa misma corrección que Dios está dando, que nos está capacitando, que nos está mostrando su soberanía. Hemos mencionado ese poder supremo y soberano de nuestro Dios, que Él es el que ha llamado, Él ha dispuesto el corazón de aquel que lleva las buenas nuevas de salvación como evangelista, que es maestro, que está desarrollando su ministerio en el lugar donde Dios lo ha puesto. Aunque pensabas de alguna manera que tú ya ocupabas otro puesto, que tú ya tenías otro nivel. Mira, cuando Dios nos confronta en ese corregir lo deficiente, es ahí donde vamos a ver claramente el que somos esa ofrenda verdadera de amor. Que tú y yo vamos a reconocer que el despojarnos de nosotros mismos y el yo está afuera, el fin en el que Dios nos va a permitir desarrollarnos, cambia por completo, hermano, hermana, amigo, amiga. Que incluso en el desarrollo de la vida de tu familia va a ser ese reflejo donde va a reafirmar el corazón. Y a través de los años, como en lo personal he visto a pastores que pues sufren tantas desilusiones y que al contrario de ser edificados y persuadidos, convencidos, seguros, llevan a su vida una aflicción y con esto conlleva a que el desarrollo se limite, se truncado y al contrario afecta la vida de la familia. Donde he visto a hijos y a los hijos de aquel pastor destruidos, apartados de Dios. Qué importante es el significado de que nuestra edificación, nuestra nutrición, nuestro desarrollo espiritual en la iglesia esté fundamentado. Que juntos, cuando Dios tiene a alguien en autoridad, en un lugar para representar ese deseo de liderar, no es en el corazón personal o en el orgullo propio de decir, mira lo que hago, no. Sino que cuando Dios establece ese fundamento, tú y yo como ese cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos seguros y seguimos confiados de Dios. Nos sigue revelando, hermano. Donde lo he mencionado alguna ocasión con ustedes y claramente lo tenemos bien firme en nuestro corazón cuando hemos platicado de alguna manera entre líderes y pastores, ¿verdad? Que la obra es de Dios, que la obra perfecta está siendo guiada y extendida en nuestra vida por la mano de Dios. Su Espíritu Santo nos une, nos edifica y nos sella en su vida en cada uno de nosotros para ministrar como Él quiere. Mire que cuando tú y yo empezamos a ver cómo nos podemos desarrollar en nuestra persona, perdemos el piso, hermano. Nuestra vida, entonces, en vez de ser una ofrenda de amor, cae en un engaño que sigue siendo tal vez tú. Y he escuchado, por ejemplo, a pastores que dicen, mira, cómo Dios me bendice. Tengo en mi iglesia casi 500 gentes. ¿Cuántos miembros tienes en tu iglesia? No, nosotros solamente somos 10, 15, 20. ¿Eso significa que no hay bendición? No, hermano. Cuando la vida del desarrollo del ministerio empieza a crecer, ves cómo Dios nos va a conceder
ver que su obra florezca en el tiempo que Él quiere, pero unidos, no apartados de Él. Sabiendo que ese hombre interior, ese nuevo deseo de Dios en el corazón, edifica y vemos la mano de Dios. Nos damos cuenta claramente cuando si esto empieza a ser la mano del hombre, tus ideas, tus deseos, incluso acarrea aún en medio de alrededor del ministerio, si no hay una claridad, el que no también podamos expresar lo que decimos o lo que pensamos, sabiendo que somos guiados por Dios. En el llamado cuando se hace a la iglesia para estar dispuestos y servir a Dios. Qué importante es, hermanos, que tú y yo, vuelvo a repetirte, Dios nos va a llamar a perfeccionarnos en el ministerio y Él es el que nos va a perfeccionar. Él es el que lo va a hacer todo para nosotros. La preparación en el proceso de la iglesia, de verdad, lleva nuestra vida a ratificar que si el que habita en nosotros es su Espíritu Santo, esto realmente lo escuchamos en los anteriores principios, un sacrificio. El sacrificio verdadero del corazón. El sacrificio que si que nos negamos a nosotros mismos, aún nos va a hacer de verdad mantenernos fieles en Dios. De otra manera, nosotros vamos a establecer incluso nuestras propias vestiduras, hablándolo espiritualmente. Que eso es lo que se seguirá viendo más adelante. No me quiero adelantar a esto, pero dentro de la corriente humana y carnal que surge aún en medio del ministerio, como le dijo, ¿verdad?, a Moisés, ¿lo recuerda la semana pasada? Cuando le llamó el Señor, nuestro Dios, en medio de la zarza ardiente que no consumía, sino seguía ardiendo, se le dijo, quita las sandalias polvorientas de tus pies. Quítate de tu propio andar, de tu manera de seguir adelante. Ese proceso de perfeccionamiento nos lleva a lavarnos en el agua viva, hermano. En el agua de su Espíritu Santo. Y cada día en nuestro corazón. Debemos acercarnos a Dios, hermano, con esa vestidura santa que ministra a nuestro Dios. Un fuego en nuestro Dios que también nos hace ver si puede ser extraño. Nuestro oficio en el camino de santidad es de verdad que tú y yo veamos claramente lo que leíamos desde el principio en ese versículo 1, el capítulo 1:6 de Filipenses. Y quiero que regrese conmigo ahí a esa escritura, Filipenses 1:6, cuando Dios nos está mostrando y persuadiendo a que si Él ha comenzado esa obra poderosa, seguirá perfeccionándonos. Y es aquí a donde quiero profundizar un poco más, y siendo guiados por el Señor y en la vida de su Espíritu. No es que crea yo. Es claramente el objetivo principal de lo que Dios quiere hacer, que mientras esta expresión describe en esa oración a los creyentes llamados para que esa base de Dios de consagración, de ser apartado en ese principio de Dios en la vida de cada uno de los que le sirven, sea de acuerdo a su voluntad. Quiero hacerle resaltar que la manera importante en que Dios quiere tratar y reafirmar en nuestra vida a través de su palabra es que tú y yo reconozcamos. Di conmigo reconocer. Es de verdad darnos cuenta, saber qué estamos haciendo. El desarrollo de un corazón que nos va a permitir ser perfeccionado. Y la semana pasada nuestro hermano Guillermo hablaba del corazón del hombre, ¿dónde está? El desarrollo de un corazón en ese perfeccionamiento que Dios mostrándome en esta oportunidad qué quiere hacer mientras nos perfecciona. Quiero profundizar en esta parte, porque cuando nosotros reconocemos que Dios ya lo sabía todo, ¿verdad? ¿Dios lo sabe todo? Cada uno como ministros reconocemos el nivel de confianza que se requiere, y al principio le mencionaba, de tener el cuidado y la responsabilidad. Mire, que Dios nos permita de verdad que en este llamado de nuestro Dios, en esa perfección también tiene que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Dios nos muestra su palabra y nos revela las cosas para que reconozcamos en nuestra vida misma cómo estamos. Que si no estamos siendo de verdad atentos a la voz de Dios,
Mira, el Señor Jesús lo dice todo. Ahí le anoté una cita en Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Cuando Dios mismo, escuchando a todos estos hombres, ni siquiera se fiaba, dice el versículo 24 de ellos, porque conocía a todos. Él conoce a todos. Y el versículo 25 habla dice, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Usted sabe lo que hay en su corazón. Y aún aquellas cosas ocultas que tal vez se queden ahí y que se han convertido, cuando decimos de cosas ocultas, a veces se ha mantenido como una mentira, y hay muchos que viven en una mentira que ahora es una verdad, pero no es la verdad de Dios. Ahí lo importante. Así es de que un ministro, concediendo a Dios ese nivel de confianza, va a requerir que tú y yo estemos alertas. Y permítale a Dios en su corazón, permitámosle a Dios en nuestro corazón, que siendo una honra servirle, y eso es muy importante, en el ministerio, sobre todo, reconozcamos verdaderamente, Señor, tú ya lo sabes todo. No necesito testificar nada, tú lo reconoces todo en mi vida. Mi deseo es recibir esa honra y servirte, oh Dios. Yo siempre le pido con todo mi corazón, Señor, permíteme. No soy perfecto. El acceso que tú me das a ver nada más en tan solo esta palabra donde me hablas a reconocer que tú y yo debemos de acercarnos a Dios de una manera confiada y segura, y que Él en medio de todo me va a permitir reconocer el acceso. Hablar del corazón es hablar también de las emociones, de aquellas cosas que individualmente vemos y si nos sirven o no. Si no lo hacemos así, hermanos, es donde hay conflictos. Y tal vez está ahí alguien en su corazón sirviendo a Dios, pero no con la libertad que Dios quiere. Nos hablaba nuestro hermano Guillermo la ocasión anterior, la semana pasada, de que qué hay en el corazón, que en tu mismo carácter es el estorbo, es la pared que no te permite ver la gloria de Dios. Cuando hablo de esto hemos visto muchos ejemplos. Yo recuerdo claramente cómo Dios, cuando estamos desarrollándonos en el ministerio, nos confronta de tal manera que también me ubica. Y saber que en el tiempo de Dios, en esa confirmación que te ha dado desde el principio, Él lo hará en su tiempo. Y no necesito decirlo. Dios lo provee para tu vida y Él es el que te guía, y los demás dirán de ti si de verdad queremos hacer la voluntad de Dios. Y también escucharemos el consejo para hacer, no de una manera, quiero decirle agresiva, pero sería muy absurdo decirle, es inevitable que si tú y yo no estamos siendo reales con el Señor, descubriendo de manera espiritual, personal, individual, en nuestro espíritu lo que hace, no estamos identificando aquellos rasgos del corazón. Y para entrar a lo del corazón, hablamos de ese corazón que en el griego es cardia, que es el centro, di conmigo el centro. En ese significado, el centro, en tu vida física y en tu vida espiritual. Si hablamos del corazón, cuando nosotros vemos esos rasgos, nos vamos a dar cuenta que necesitamos ser transparentes. Di conmigo transparente. Y tú sabes lo que es transparente. Es que de verdad se vea esa claridad de quién eres. ¿Cómo estás? En la atención clara de saber quién está a tu lado, quiénes están contigo, bajo la autoridad en donde Dios te ha puesto. Dar el lugar a cada uno de lo que es. No mi propio sentir, no mi propio desarrollo. Que algunos se llaman pastores y ni siquiera un pastor es. Que algunos se llaman ministros del evangelismo, de la alabanza, del lado donde tú quieras. Pero no es lo que Dios te ha mostrado. A través del tiempo podemos ver la manera en que Dios te ha llevado para prepararte, para desarrollarte. Sí, y puedas estar en diferentes actividades.
No es que si Dios te manda a hacer una sola cosa, la haces, pero también la haces con la calidad necesaria. Si Dios te capacita y te da los dones, Dios, entonces te va a permitir ser ese desarrollo en el corazón. Y un corazón, en vez de sentirse apesadumbrado, luchando en medio de tantas circunstancias, que luego dicen, no, pues el pastor del trabajo es muy fácil. El pastor tiene un trabajo muy sencillo. No, hermano. Un corazón gozoso a través de la prueba, un corazón humilde. Sí, el corazón define este término en nuestro ministerio, no nada más imagínense lo que nuestro corazón físico está haciendo en esta hora. Yo lo he puesto como ejemplo muchas veces. De tal manera que en milésimas de segundos tu sangre está fluyendo de tus pies hasta tu cabeza, se está regenerando, se está filtrando, está mostrando esa nutrición a tu cuerpo, desechando lo que estorba, lo que no le sirve. Imagínate, en nuestra vida espiritual, en ese desarrollo del corazón. Y el corazón está palpitando constantemente. Y qué gracia y misericordia de nuestro Dios. Porque tú no estás haciendo nada, en realidad nada, y el corazón sigue palpitando. Esto es solamente obra de Dios hasta en tu físico, que te da la fuerza, que te da la capacidad, y que en esta vida tú y yo, a pesar de todas las complejidades o las diferentes opciones, solo requiere una mirada de revelar los motivos que haya en tu corazón. Puede haber, si me voy a un lugar extremoso, hasta motivos egoístas de cómo queremos servir, del deseo que hay en nuestro corazón, entre comillas, de servir. Así es de que nadie que acepte el llamado de Dios al ministerio puede presentarse con un corazón de esta manera. Porque solo Dios, déjeme mencionarle una palabra clave aquí, infalible. Solo Dios es infalible. Se ha escuchado esta palabra también inerrante, que tiene un parecido muy específico con infalible. Esa calidad de estar sin ningún tipo de error. Y que algunos cristianos lo aplican para sí mismos. No, hermano. Solo la palabra de Dios, solo Dios mismo no comete errores. Él lo ha establecido. Nosotros sí somos falibles, sí estamos ahí. Nosotros sí podemos ser con errores. Pero cuando reconocemos la palabra de nuestro Dios en ese corazón sincero, que Dios sigue mostrándonos cómo brilla Él, siendo limpios, apartados para Él, aún más, ministros, vamos a reconocer la naturaleza maravillosa de ese llamado. Y te vas a sentir con paz en tu corazón. ¿Y has escuchado esa palabra de ser diligentes? Entendido de tal manera que en tu corazón se conduzca a pesar del maltrato, a pesar de la prueba que puedas experimentar, a pesar del desprecio que muchos puedan tener en medio de ti, o el egoísmo, o aún mismo que mencionaba aquí, el caso de que ese egoísmo que hay oculto en el corazón, muchos están ahí tratando de cubrir, pero Dios es el que da el crecimiento. Por el contrario, revelará todo aquello que cuando viene la prueba, Dios se va a mostrar. Y yo sí le pido a Dios con mucha misericordia y amor para mi vida, que me conduzca, que nos conduzca como ministros fieles. Porque los motivos ocultos, déjame decirte, despojan la eficacia de la obra de Dios en el ministerio. Las cosas que están ahí, incluso de repente si surgen, es aquello que desacredita, y de hecho vemos cómo iglesias se han dividido, se han separado, se han apartado del camino de Dios. De ahí que qué claro, importante es que tú y yo de verdad estemos por completo, quitarnos de todo lo que nos estorba. Todo está bien relacionado en lo que Dios nos muestra para que ese principio de consagrar nuestra vida a Dios nos permita de verdad asegurarnos. Yo quiero darle un ejemplo, y ayer lo mencionaba en la clase de los varones. Qué importante es descubrir el corazón que agrada a Dios. Yo les decía a mis hermanos varones ayer que en esa vida de Dios, yo me preguntaba, por ejemplo, y usted sabe de David, del rey David, ¿cómo fue en gran manera amado por Dios?
Y mire ese hecho maravilloso que cuando Dios le dice que Él ha hecho todas las cosas conforme a su corazón, fue un hombre como tú y yo. Fallamos, tenemos pruebas, tenemos luchas. Y Dios sacó toda la luz en medio de su vida. Cuando Él reconoció esto, entonces Él empezó a surgir en esa vida lo que Dios quería hacer. En el antiguo tiempo. No imagínate. Ahora velo, porque el Señor Jesús vino a nacer, vino a morir por ti y por mí, y aún más resucitó, y Él habita en el templo que somos cada uno de nosotros. Hermano, ¿a quién vamos a ver o a quién vamos a representar? ¿A la convicción misma o a desacreditar la obra que es de Dios? Dice Hechos, ahí tengo ese otro versículo escrito, Hechos 13, versículo 22 y 23. Quitado les levantó por rey cuando llegó ahí a Samuel, el profeta, a bendecir a David. De quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mientras ayer les decía a mis hermanos varones ahí en medio de la participación de la palabra, Dios me volvió a ratificar en mi vida. ¿Estás haciendo todo lo que yo te pido? ¿Estás haciendo todo? ¿Es el todo de tu vida conforme a mi promesa? Así es de que, ¿cuál es la prioridad? Yo hice esa pregunta y la vuelvo a hacer, te la hago en este momento a ti y a mí como ministros de Dios. ¿Cuál es la prioridad para de verdad agradar a Dios? Que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestro corazón esté alerta, que nuestro corazón sea entendido, que la vida del Espíritu será el reflejo incluso en lo físico. En tu mente, en tu corazón, refiriéndose a este órgano del cuerpo, centro y fuente de la vida física, el centro de tu corazón en la vida del Espíritu sea aquello que regenere, que restaure, que tome lo que le nutre, que filtre las cosas que necesitan ser filtradas para despojarse de aquello que no le sirve. La palabra de Dios nos muestra y decir en una manera figurada que el centro de tu corazón material y físico también sea la totalidad y el centro de tu vida en esa vida interna en tu corazón, en un pensamiento, en un mismo sentimiento, sin vacilar, sin violar las ordenanzas de nuestro Dios. Fíjese, cuando hablamos del corazón, no es algo nada más aislado, vuelvo a repetirle, porque todo se desarrolla en medio de la personalidad. Y esto me mostraba el Señor para compartirlo en esta hora con ustedes, porque todos aquellos afectos, sentimientos, motivos, deseos, tu voluntad, tus pensamientos, tus principios, tu intelecto, oh Dios mío, digo, Señor, toda nuestra personalidad sea transformada. De ahí que necesitamos entender el carácter de Cristo en nuestro ser. La vida que Dios nos ha dado en esa personalidad, en nuestro corazón, ese concepto del corazón que purifica, que lleva y restablece en nuestros órganos físicos, en nuestro cuerpo humano. Imagínate todo lo que irriga esa sangre tan especial en medio de tu cerebro. Viene la palabra de Dios y nos da una idea personal espiritual que la conciencia intelectual, las decisiones, tu carácter, el dominio propio en cuanto al control en el alma, funcionen de una manera consciente. ¿Estás consciente del llamado de Dios? De ahí que la consagración nos lleva a profundizar más en ese hecho maravilloso. Él hizo todas las cosas y no hay ninguna distinción en nuestras vidas. Dice Hechos 15:9 y no lo anoté ahí, pero hace que en nosotros haya un corazón limpio por medio de la fe. Qué bueno es Dios, qué bueno y maravilloso es Dios. La condición de nuestro corazón va a determinar lo que es bueno y malo.
si le estoy agradando a Dios o no, si estoy entendiendo su voz, si estoy siendo guiado por su Espíritu, si estoy atendiendo en medio de mi naturaleza humana, en la vida del Espíritu, el corazón donde emana la vida. Porque tus palabras será la oportunidad en la que el Señor permitirá establecer en otros un corazón firme, del ministerio de los que te rodean. Al principio, cuando empecé a estar más involucrado en la vida del ministerio en esta iglesia, yo reconocí algo muy especial en lo personal, cuando alguien en el liderazgo dijo, el considerar que Dios es el centro, pero que al mismo tiempo el valorar donde Dios te ha puesto. Si realmente ese es el lugar, esa es tu casa. Y vas a procurar de ella, vas a atenderla, vas a limpiarla, vas a depurarla, vas a acomodarla, vas a guiar. Dios te dará esa capacidad, esa condición determinante donde Dios no va a negarse a sí mismo. El hombre necio sí niega a Dios. El hombre necio sí pone una excusa, y solo los necios dicen en su corazón, en Salmos 14:1, no hay Dios. Y esos corazones están corrompidos, hay acciones malas, hay un deseo incluso de no hacer lo bueno. Qué tremendo, ¿verdad? De ahí los intereses personales de muchas situaciones. Quiero llevarte a este punto importante, por ejemplo, cuando claramente David recibió del Señor y vio esa unción fresca que descendió sobre su vida y descendió a él para que pudiera entender su voluntad y pudiera cumplir su propósito, siendo conforme al corazón de Dios. Dice el Salmo 27, ahí tenemos esta otra escritura, el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová. Y fíjese, no es las demandas que muchos hacen tal vez en la actualidad en medio de una congregación, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y el decir la casa de Jehová es el templo que eres tú y yo. En medio de esa consagración y el ser apartado es contemplar su hermosura en cada una de las cosas que tú vas viendo y aprender de todas. Cuando entiendes por qué Dios te llevó ahí, por qué estás ahí, sigues reconociendo en obediencia lo que va a hacer. Y tú sabes que Dios tiene ese llamado para tu vida. Tú no te estás poniendo en el lugar, como mencionaban como ejemplo, ¿verdad? Si yo fuera pastor, no, yo predicaría mucho mejor que él. O yo cantaría mucho mejor que él. No, ese ni siquiera es llamado ahí, hasta de especulativamente hablan. No, cuidado, hermanos. De ahí que Dios habla a nuestro corazón para tener un corazón que pueda escudriñarlo. Y mientras es puesto a prueba, pueda parecer tal vez injusto lo que te puede estar pasando, pienses, pero no. Es Dios el que está obrando en tu vida para quitar por completo algo que te va a corregir lo que es deficiente. La importancia de cultivar ese corazón transparente. Mire, hace algunos años fuimos a un paseo donde nos llevaron en un bote en el mar, ¿verdad? Íbamos varias personas y el que iba dándonos una explicación de lo que se mostraba, jamás yo había reconocido lo que es la bonanza. Cuando es un corazón transparente, Dios me empezó a recordar esto porque Él nos dijo, mire, esta es la bonanza. Yo pensaba que la bonanza era algo cuando empieza a surgir, pero el resultado de aquel surgir se convierte en una bonanza cuando el atardecer se ve el reflejo y la quietud. Yo nunca había visto el mar tan quieto en ese momento y ver tan transparente hasta lo profundo, que serían más de 30 metros tal vez, pero podías ver claramente hasta la profundidad de ese mar. Un agua tan transparente, tan cristalina. Imagínate tu corazón. Cuando Dios hace esa prueba maravillosa en tu vida y que sepas que es Dios,
que lo que estás viviendo de verdad, haciéndolo en su voluntad, te permita reconocer que es Dios y que lo único que quiere en tu vida mientras te hace apto, te capacita y te corrige lo deficiente, va a darte ese corazón, di conmigo, gozoso, ese corazón humilde, ese corazón transparente. Y debemos de verdaderamente reconocer lo que a Dios le agrada, lo que Dios está haciendo en el centro de nuestra vida física y espiritual. Esa prueba que nos permite ver el Señor claramente, ¿verdad? Dice su palabra que Jehová es nuestro Dios y siempre va delante de nosotros. Tal vez hubieses o has causado algún daño. Te has equivocado o nos hemos descuidado. Pero podemos reivindicar, podemos ser corregidos. Es devastador, es triste cuando tú llevas un manto en el ministerio y dices, yo soy, y muchos, numerosos personas, numerosos individuos han perdido esa confianza de lo que Dios les había dado, a causa de la conducta. Y le vuelvo a repetir que a veces sin escrúpulos ofende a otros. Hermano, el cuerpo de Dios no está dividido. Hay un solo cuerpo, hay un remanente de Dios donde se goce el hombre. Aquel que sirve a Dios. Muchos, déjame decirle, y es bien cierto, que hasta juzgan a Dios y su conducta. No, si Dios de verdad estuviera haciendo las cosas, oh, qué triste, qué tremendo, lo necio del hombre. Lo injusto, lo inexacto. Y hermano, ese es ahí donde le mencionaba al principio, debemos reconocer nuestra responsabilidad, nuestra función en medio del ministerio donde Dios nos ha colocado y donde Él está sobre todos nosotros, sobre todas las cosas. Que mientras tú hablas la palabra, mientras tú estás en el ministerio donde Dios te tiene, en los sugieres, en los maestros, ahí en la alabanza, no es el lugar del hombre que quiere tener. La esencia principal es que como ministros podamos ser menos nosotros y más genuinos en el esfuerzo de servir a Dios. Porque quiero decirle que cuando hablamos de la esencia de un corazón, y ya casi vamos a terminar, que muchos piensan que el éxito de un ministerio se define porque hay varias cosas, varias personas que pueden interactuar y son atraídos por otros ministerios y quieren hacer obra de otras personas, pero no es la obra de Dios. A veces decimos que si viniera tal pastor a predicar, que si estuviera visitándonos este grupo de alabanza, ¡qué gloria de Dios! No, hermano. Y muchos son atraídos por esos ministerios. Muchos son atraídos por aquellas cosas que donde las personalidades, el carisma, atrae a multitudes. Pero en el curso de nuestra carrera como ministros, hermanos, es de verdad que seamos honestos con nosotros mismos, porque ¿quién es el que hace la obra? Escuché a un predicador, a un maestro de un instituto bien importante aquí en los Estados Unidos decir que tú y yo como ministros de Dios, reconociendo lo que Él ha constituido en nosotros, concediéndonos ese privilegio, sepamos que la palabra desciende de Dios y esa obra es de Dios, no es tuya ni mía. No es mi manera o mi carisma, o mira cómo hablo, qué bien hablo. No, hermano, cometemos, vuelvo a repetirle, muchas fallas. Pero cuando es la obra de Dios, yo he visto a pastores muy humildes en un lugar, cuando iba yo cuando iniciaba en el ministerio, a la sierra, ¿verdad? El ministerio allá, a visitar las misiones, yo veía a aquel hermanito que lo veía bajar con su costalito y yo decía, qué bendición, ¿verdad? Pero después me sorprendía más porque cómo Dios lo usaba. Cómo él compartía la palabra y no era una persona que yo en su momento decía, y yo conozco, según hasta nacer en un hogar cristiano te permite conocer muchas cosas. Y no, mi hermano, ver cómo aquellos siervos de Dios, instrumentos en sus manos, siendo esta confianza, usados para gloria de Dios, qué revelación tan maravillosa. La recompensa que Dios da.
Y vemos entonces cuál es ese ministro que descubre con su corazón transparente lo que de verdad es para Dios. Y hablamos de esa palabra sincero. Y esa palabra sinceridad viene de estas dos palabras latinas que significan que no tienen ninguna apariencia, que no tiene ninguna cobertura falsa, que no tiene cera para tapar el defecto. Dice esa palabra sincero, es que no esconde los defectos. Por ejemplo, para el alfarero, donde el verdadero producto sale intacto y no tienen que acomodarle o agregarle nada o taparle o pintarle aquí o allá para que aparente ser algo original, genuino. Es precisamente ahí la calidad superior de la genuinidad de lo que se etiqueta sincera, para que tú y yo podamos verificar esa calidad, ese ser aptos y siendo el centro de nuestra vida Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Hoy podemos ver claramente que Dios, y se lo mencionaba ayer a los varones, ¿verdad? Mientras Él se agrada de nosotros, mientras Él nos guía, qué importante es reconocer, y esto es lo más maravilloso que Dios nos muestra. ¿Sabe lo que Dios le agrada y es más importante para Él? Que a Dios no le interesa más qué es lo que hacemos. A Dios le interesa más bien quiénes somos. Obra, instrumento en sus manos, que ha sido esa influencia transparente para que el corazón demuestre y permita que Dios obre. Y el corazón de Dios se revelará a tu vida y la mía constantemente. Cuando terminaba de hablar, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que no está ahorita ahí en la escritura, pero cuando sabemos, por la opción que nos decía en Proverbios 4:23, y si abre su Biblia ahí, vaya, en este otro versículo que tenemos, Proverbios 4:23, dice así, se lo leo para resaltar este versículo clave que tenemos anotado. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también nos dice en Mateo 12, 34 y 35, vaya ahí te lo tiene anotado, lo verá tranquilamente en su casa, y yo sé que pueda volver, como yo lo he hecho, a repetir los mensajes cuando el pastor ha hablado y nos muestra el Señor estas escrituras. Yo vuelvo una vez y otra vez a escucharlo y entender lo que Dios me quiere decir, ¿verdad? Mateo 12, versículo 34, 35 dice así, y aquí lo vamos a encontrar. Dice el 34, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo, ¿verdad? Y también les dijo ahí cuando aquellos estaban tratando de mostrarle que él era el que traía demonios y estos fariseos estaban tratando de persuadirlo para que desistiera. Pero entonces dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las malas cosas. ¿Dios revela el corazón, hermano? Vaya también conmigo, y esa escritura no la anoté aquí, pero solo como referencia. ¿Usted sabe lo que hizo Simón Pedro, cuando surgió este milagro maravilloso de la pesca milagrosa? Y está ahí en Lucas capítulo 5, versículo 3. Quiero resaltar esto con usted para terminar. Digo terminar y no terminamos, ¿verdad? Dice el versículo 4 de Lucas 5, desde el versículo 3, léalo conmigo, Lucas 5, capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red, que se rompía. Y la Biblia nos habla de estas personas que demostraron corazones transparentes, pues es demasiado lo que estamos viviendo. Todo lo que hemos hecho hasta hoy ha sido infructuoso. Yo creo que Pedro tenía muy pocas ganas de obedecer la sugerencia de Jesús. Que yo creo que no le sugirió, ¿verdad? Le estaba diciendo, lanza tu red. Y al mover las redes de un lado a otro de la embarcación. Pero cuando obedeció, le rindió lo que era probablemente la mayor pesca de su carrera. Lo que Dios le permitió recibir. Y Pedro llegó a darse cuenta, yo observo esto de una manera muy clara, importante, que podía ver más que simplemente lo que había pescado. Porque Dios, a través del Señor Jesús, le permitió ver más allá de lo natural. Ver la luz, ese milagro increíble, y antes de sentirse Pedro diciendo, oh, mira lo que hemos hecho, y atribuirse, mira, y a lograrlo, solamente dice el versículo 8, si vas ahí a Lucas 5:8, que dice, viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro cayó a los pies de Cristo, le confesó su pecado, y surgiendo Jesús, ahí le dijo, Señor, apártate. ¿Somos nosotros dignos de llevar este ministerio, hermano? Sin embargo, Él honra el ministerio. De ahí que nos vamos a dar cuenta aún más que dentro de esa honra, tú y yo seamos de verdad honestos como Pedro. Y honestos con el Maestro, nuestro Señor Jesús. Ese momento fue un momento de transparencia, de humildad. Vuelvo a repetirle, no se levantó Pedro festejando, ni preocupado, ¿qué pasaría con aquellos que cómo le iban a hacer? Lo único que fue y se humilló. Y esa es la necesidad que en la condición de cada uno de nosotros nos debe de ocupar más. La necesidad de tal manera como Dios habla acerca de nuestros defectos. Porque un corazón transparente será esencial para la vida del ministro. Claro que sí. Y vamos a darnos cuenta más adelante por qué el corazón de un ministro, aunque está en riesgo todos los días, entra en el desafío del ministerio. Y aunque sea abrumador la lucha, la prueba, vemos como ministros que no vamos a engañarnos a nosotros mismos, mucho menos a Dios. Y que vamos así a tener tentaciones, seremos susceptibles a enfrentar diferentes circunstancias, pero es ahí donde nuestro corazón, Él nos va a seguir siendo aptos, capacitándonos, corrigiéndonos, mostrando esa experiencia del atractivo maravilloso de lo que es Dios y no nosotros, hermano. El significado de ese corazón que como ministros está en juego todos los días y que se pueden encontrar defectos, pero ahí es a donde nos acercamos al Señor y nos humillamos a su presencia. Y no que los defectos de repente nos hagan alejarnos del sendero del que fuimos llamados. Hasta aquí le vamos a dejar, hermano. Hoy, tú y yo tengamos este principio de consagración de nuestra vida, sabiendo que si Él persuadido a esto, Pablo empezó a mostrarnos hoy que lo que venga en los años que Dios nos permita, en medio del liderazgo, en medio del corazón de aquellos que han sido llamados a ser parte de ese grupo, sea esa unión, que tomemos en serio aquello que nos afecta y sepamos dirigir bien, demostrando siempre el corazón humilde que cultiva la obra de Dios. Tenemos un gran compromiso, hermano. Cuando rehusamos que Dios se encargue de nuestros defectos, hemos dejado que algunas áreas de nuestra vida estén fuera del alcance de Dios y Dios nos puede desechar.
El resultado es que nosotros somos los que limitamos cuánto Dios puede usarnos. Porque Él quiere de verdad usar nuestra vida, que te quiero decir, no nos perdamos de lo mejor que Dios nos da a nuestro ser. No nos perdamos de la obra tan maravillosa que ha puesto en nuestro ser, en nuestra vida, para glorificarle y bendecirle. Y me encuentro con esta escritura, por ejemplo, con Ezequiel, ya terminando de leerle esta última escritura y leer. Él quiere santificarnos. Él quiere mostrarnos cómo se muestra su voluntad en medio de nosotros. Él quiere tener hombres, mujeres, portadores de un corazón sensible, un corazón que escucha a Dios, un corazón que no tiene problema con ser enfrentado cada día en su vida, confrontado, y ser sensible a la voz de Dios. Y dice el versículo 26 y 27 de Ezequiel 36, se lo leo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y eso es otra parte importante. El corazón, el propósito de Dios para restaurar a su pueblo. Y sea la vida de su espíritu en medio de cada uno de las congregaciones donde Dios te permite estar, donde Dios nos permite para que su obra surja conforme a su voluntad. Cierra tus ojos. Vamos a orar y pedirle a Dios que queremos vivir conforme a esa capacitación de Él, el que podamos ser aptos, que podamos ser perfeccionados, que si Él nos constituyó sus siervos, nos da esa confianza de seguir adelante en medio de nuestro corazón, que es la vida, y esa vida del Espíritu en tu vida y en la mía. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, de reconocer aún más quién eres tú, lo que tú haces, el llamado a servirte, Señor. En esta obra tan maravillosa, Señor, obra de tus manos, donde tú estás puliendo, donde tú estás purificando, donde tú estás limpiando todo aquello, santificándonos, Señor, para que delante de tus ojos podamos caminar, Señor, conforme a tu propósito. Siendo tú, Señor, como al leer esta última escritura en Ezequiel, Señor, dándonos ese corazón nuevo, ese corazón apto, que apartado para ti, despojados de todo lo que somos cada uno de nosotros, muriendo a nosotros mismos, donde nuestro yo desaparezca y tú seas el que surja, Señor. Ese espíritu nuevo dentro de nosotros nos permita tener ese corazón sensible, ese corazón que escuche tu voz, ese corazón, Señor Jesús, que tú dijiste, un corazón lleno de bondad, de seguridad, de paz, donde tu palabra se cumple, Señor, donde tu Espíritu Santo nos permite andar y caminar conforme a lo que tú nos ordenas, Señor. Bendito seas, Padre. Sabemos, Señor, que ahí como aquí nuestros hermanos, Señor, tenemos ese deseo, Señor, de agradarte sobre todas las cosas. Sigue depurándonos, Señor, sigue limpiando nuestros corazones. Permite que tu obra crezca, Señor, y tú seas altamente glorificado en todos aquellos, Señor, que se disponen. Bendito Dios, que nos hemos dispuesto para que al escuchar tu voz, tu mano nos guíe, Señor, nos tome, Señor, en tus preciosas manos, y dentro de tu caminar, Señor, podamos, Señor, ver tu luz admirable. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacernos ver lo que es más importante, Señor. Lo que eres tú, Señor. Lo que nos darás cada día, Señor, para que en tu grandeza, Señor, quites todo lo necio. En tu poder, Señor, quites toda altivez. En tu amor, Señor, des esa humildad y un corazón que tú y yo, mi hermano, podamos ver cómo Dios sigue sanándonos y limpiándonos para servirle en su obra. Gracias, Padre.
A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret, por mostrarnos tu verdad en esta hora. Y todo corazón, Señor, se edifique y se santifique en ti desde ahora y para siempre. Y juntos decimos, amén, amén. El Señor les bendice y nos vemos en la próxima clase para seguir aprendiendo de la honra del ministerio. Dios